Muy bien. Bueno, entonces, el tema que vamos a explorar hoy tiene que ver con el fenómeno de psicoquinesis. Los americanos lo llaman mind over matter, o sea, el poder de la mente sobre la materia. Y es la cuarta forma de actividad que llamamos psi, actividad paranormal. Hasta ahora todas las que hemos visto sustancialmente involucran las formas de comunicación mental, precognición, la evidencia, ¿no? La técnica Gantt, la telepatía y así. Pero hoy nos adentramos a un universo nuevo que involucra una forma de actividad de la mente y van a ver un material fílmico, vamos a hacer algunos ejercicios con este partido, que después les voy a explicar en qué consiste. Es un RNG, generador de eventos aleatorios, que es un dispositivo que ha sido diseñado especialmente para testear la psicoquinesis. Yo le heredé este dispositivo, que es bastante antiguo, de la década del 60, del viejo Instituto Argentino de Parapsicología. Lo había enviado el propio ingeniero civil americano que diseñó este equipo y que desarrolló todo un modelo muy paradigmático. Luego lo vamos a comentar, lo van a entender, vamos a ver cabalmente en qué consiste, y que todos, de hecho, potencialmente, podemos de alguna manera estar dotados de alguna forma de actividad psicoquinética, aunque a voluntad funciona siempre mucho más difícil que cuando este fenómeno se manifiesta en forma espontánea. Ella había comentado en varias ocasiones episodios de movimientos de objetos y cuestiones, ¿no? Que luego vamos a ver aquí en un documental que rodamos en el 2004, hace unos 20 años ya van a ser, en torno a un episodio de lo que llamamos poltergeist. O sea, que vamos a ver por un lado lo que es la psicoquinesis experimental o de laboratorio, o la investigación psicoquinética, y luego vamos a examinar un caso en particular que, si bien entrecomilladamente lo investigamos con ciertos límites, este episodio ocurrió en la ciudad de Río Tercero, en Córdoba, y estuvo en torno al caso de un joven, en su momento adolescente, hoy es un hombre adulto. Con su mamá me contacto ocasionalmente, y saludos para fiestas y cumpleaños y cosas por el estilo Facebook, pero que en el 2004 ellos fueron epicentro de una actividad verdaderamente sorprendente. Espero llegar al fin de mis días con otro caso, aunque sea parecido, pero si no, la vida me regaló este episodio, que es muy raro de ver, pero que efectivamente en Brasil, en los Estados Unidos, en varios países de Europa, han ocurrido ocasionalmente, que es, quizás lo hayan oído nombrar en documentales o en la literatura, el caso de ciertas personas que en su entorno, en su medio ambiente, comienzan a ser víctimas de una serie de episodios, como por ejemplo rotura de objetos, las lamparitas estallan, digamos, los muebles se mueven de forma inexplicable. Folclóricamente, en Europa, sobre todo en Alemania, a este fenómeno le llamaban los Spooks o Poltergeist, ¿no? Que proviene de una expresión en alemán que significa duende o espíritu burlón, ¿no? ¿Por qué? Porque los fenómenos consisten en episodios a veces risueños, pero por lo general algo atemorizantes, en torno a desplazamiento de piedras, combustiones espontáneas, lamparitas que estallan sin causa aparente, todas juntas a veces, los equipos, no hoy es tecnología pura, pero a veces parece que la tecnología se complota para generar algún tipo de manifestación. Y hace algunos años, yo recuerdo, y habíamos hecho, bueno, esto fue en el 2000, poco antes del 2000, habíamos hecho una encuesta masiva a cientos de personas en torno a, y luego la reprodujimos por internet, o sea que en realidad tenemos más casos. Esta fue en formato impreso, luego lo digitalizamos, en torno a episodios de estas características que ocurren en la población general, o sea, en todos nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si se le pregunta a la población general, a cualquiera de nosotros, en nuestras casas, si ha sido testigo de episodios de rotura de objetos, lamparitas que se descomponen en forma inexplicable y cosas por el estilo, pero sin mencionar el tema de las apariciones, ¿sí? Que eso es un fenómeno aparte que lo vamos a ver luego. Por eso yo quiero hacer una distinción que después voy a poner énfasis en esto. Y en consecuencia, este tipo de episodios comienzan a ocurrir en un periodo crítico, sobre todo emocionalmente crítico, discusiones, peleas,
disturbios y cosas por el estilo, en donde, por ejemplo, los libros de una biblioteca caen todos juntos en forma inexplicable sin que haya nada ni nadie que los tire. Rotura de vidrios o cosas por el estilo, pero cuyas causas no pueden ser racionalmente explicables. Por ejemplo, un cuadro cae cuando alguien muere, ¿sí? Si bien... 5 segundos, ¿vale? Sí. Un segundito. Entonces, ocurre este tipo de manifestaciones inexplicables, por decirlo así, con un toque diferencial respecto a cualquier causa que uno podría atribuir a un accidente, ¿no? Que nos puede pasar ocasionalmente, ¿no? Y la frecuencia, la forma y las características de estos episodios por lo general suelen estar asociados con algún miembro de la familia. Estos son fenómenos que los psicólogos sistémicos dirían forman parte de una crisis familiar, en donde una persona en particular, particularmente un adolescente, ahora después vamos a discutir, incluso cuando veamos el caso, por qué se da bajo estas circunstancias, por qué mujeres o varones en esta etapa especial suelen tener este tipo de episodios, pero no se alarmen los que tienen hijos adolescentes. Cuando ocurren este tipo de manifestaciones, la familia indistinguiblemente señala a ese miembro de la familia como el presunto causante, aunque no tiene pruebas para decir de que lo genera o lo causa por alguna trampa, por fraude o por engaño, por manipulación o cosas por el estilo. O sea, la presencia de ese individuo en esa casa, en ese sitio, frente a los testigos, por lo general en principio la familia, luego van a ser vecinos y el fenómeno comienza a escapar de los límites del hogar, por decirlo así, de los límites de la casa, la sola presencia de este individuo lo convierte en un epicentro de actividad psicoquinética, o sea, presumiblemente, dicho así en palabras rápidamente, hay una forma de energía psíquica que escapa a los límites o a las fronteras, ¿no?, de su capacidad mental y que produce ese tipo de alteraciones que son claramente, digamos, como dicen los psiquiatras, ¿no?, patognomónicas de ese caso en particular, o sea, que son específicas de ese cuadro en particular y no de otro, ¿sí? Este fenómeno, en general, siempre se lo ha atribuido, folclóricamente, por lo general, en algunas culturas, a duendes o espíritus o entidades que se divierten o se burlan de, ¿no?, como si fuera una especie de bromista que genera este tipo de movimiento. Pero más allá de cualquier interpretación sobrenatural, lo cierto es que la idea de que hay una entidad dando vuelta no es totalmente clara, porque siempre está relacionado con la persona cuya presencia física es la causante de este tipo de anomalías medioambientales, vamos a decirlas así para que quede más claro. ¿En qué sentido? De que toda esta fenomenología de episodios, accidentes, roturas de objetos, ahora en la modernidad, las tecnologías sobre todo y así, comienzan a dar cuenta de que en realidad estos episodios, que parecen accidentes pero que no lo son, que ocurren a lo mejor en un determinado momento del día y no en el otro, que ocurren todos juntos, ¿no?, están atribuidos o se le echa la culpa, por decirlo así, o el chivo expiatorio termina siendo esta persona cuya presencia siempre está asociada con estos episodios, ¿sí? Esto es, digamos, la
descripción que hace las familias o las personas que están allí, a quienes uno entrevista cuando se encuentran, digamos, desbordadas por estos episodios. Entonces, lo que es interesante acá de este fenómeno, que es muy completo, al que se ha dedicado mucha literatura, o sea, el caso Poltergeist, más allá de la película que vamos a discutir, los casos de Poltergeist históricos, clásicos, algunos de la década del 30, el 40, el 50, hasta el más reciente, incluso yo incluso publiqué en inglés en varias revistas el caso, y hubo así interés internacional por este episodio, porque son fenómenos francamente muy extraños. Sin embargo, son el tipo de episodio que tiene una profunda connotación clínica. O sea que uno puede eventualmente abordarlos casi como desde una psicoterapia, más allá de cualquier intento de investigar digamos, este tipo de manifestaciones en particular, sobre la cual uno no puede hacer ninguna medición técnica en cuanto a la carga energética involucrada, ¿no? Y otro tipo de cosas que serían deseables. En realidad, lo que la mayoría de los investigadores hacen, lo que intenté hacer, en el sentido de que cuando viajamos, después les voy a contar un poco más en detalle la historia, porque es fascinante, y cuando incluso llegamos, yo fui testigo de un solo episodio de uno de los movimientos de piedra, pero la policía, un sacerdote, los vecinos y la familia, pongamos los 4 o 5 testigos principales, fueron testigos de episodios que hasta la propia policía, por supuesto los más escépticos, dijeron no entender nada y hasta incluso asustarse, ¿no? Cuando 16 policías apostados en torno a la casa con itacas y todo, buscando persuadir al travieso que arrojaba las piedras, vieron como la casa era invadida por un puñado de piedras que ingresaban y rompían todos los vidrios, hacían un escándalo formidable, ¿sí? Con lo cual, cuando uno examina, yo solamente fui testigo de una y bastante sorprendido para ver mi cara tan desencajado, porque uno no se espera encontrar episodios de esta naturaleza, ¿no? Siempre uno opera en microniveles en cuanto al paranormal en general. Pero lo interesante de este episodio es que, dadas las circunstancias de un entorno familiar conflictivo, donde ustedes van a ver a la mamá angustiada, un poco confesando los episodios y así, bueno, hay toda una serie de cuestiones y por supuesto la conducta del muchacho, un cuadro patológico vinculado con epilepsia del lóbulo temporal y una psicopatología bastante acentuada. Bueno, todo da lugar a pensar que esta es la persona a quien nosotros en parapsicología llamamos epicentro de actividad PK o epicentro de actividad psicoquinética, ¿sí? Cuando él está presente ocurre todo el desastre. Cuando él se va a pescar con el padre a un lago durante 2 o 3 días en una casilla que tienen, la casa está absolutamente calma. El chico vuelve, otra vez todo el episodio, ¿sí? Hace algunos años, yo después les voy a mostrar algunos datos, nosotros hicimos algo parecido, pero mucho más doméstico, formulando las mismas preguntas, pero a la población general. En el sentido de buscar los mismos episodios, pero no con el grado de intensidad de estos casos así tan singulares, sino como algo más doméstico. Estas roturas de vidrios o descomponerse los equipos en forma aparentemente inexplicable y cosas por el estilo, además de otras preguntas vinculadas con cuestiones como, por ejemplo, entidades y así. Y lo que era muy claro era que había una gran diferencia entre la actividad psicoquinética de un poltergeist típico de lo que nosotros en parapsicología llamamos, pero lo vamos a ver más adelante, llamamos haunting, que sería el equivalente a casa encantada, ¿sí? A veces los términos se confunden, entonces yo no quiero que ustedes crean o piensen que un poltergeist es lo mismo con haunting. Se escribe H-A-U-N-T-I-N-G. Este tipo de manifestaciones, cuando ocurren, en general sí se atribuyen a alguna forma de manifestación, entidad, o alguien que está poseído supuestamente, o obseso, o que tiene algún tipo de, digamos, episodio de corte espiritual. Pero esto es muy distinto a lo que ellos incluso, a pesar de que por momentos
querían creer de que esto, y les convenía creer de que era la causa de estos fenómenos, eran espíritus, en el sentido de que el hecho de que, es muy interesante la dinámica del fenómeno, ¿no? El hecho de que fueran espíritus ponía al epicentro de la actividad psicoquinética corrido del lugar, ¿se entiende? La culpa no era de él, era de los espíritus. Entonces ataquemos al enemigo, que son estas entidades. ¿Está? Pero el problema es que no eran espíritus, no había manifestaciones espirituales. Lo que había era este chico en particular que descargaba esta energía psíquica. ¿Se entiende? Eso es lo que ustedes van a ver como aspecto diferencial. Sí. Perdón, en el primero hay un agente que está causando determinadas Exacto. factores o manifestaciones. Exacto. Y en el otro no, en el otro faltaría por completo. Entonces se atribuye... en el otro involucra apariciones, involucra sensaciones físicas, pero no hay movimientos de objetos, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo conozco una casa... El caso de las apariciones, todo eso es un fenómeno como más específico del área de lo que vamos a ver ya en próximos encuentros, que es específicamente el tema del día después de la muerte, todas las experiencias en torno a esto. Sí. Yo conozco una casa que se mueven los objetos, sí. No hay nadie, sí. Pero bueno, vos ingresás, no te dejas salir Sí. y te están tirando con cosas constantemente. Ajá. Bueno, no sé, Bueno, habría que llegó a verlo. un cierto límite que el dueño la cerró, tal y como estaba, con Sí. todos los muebles, todo, y dice, al primero que alcance a vivir en esa propiedad, yo se la regalo. Ah, bueno. Con espíritu... Nadie incluido. se anima a vivir. Y debe hacer más o menos unos 30, 40 años que está cerrada, pero nadie se acerca. Y eso que saben que está con objetos de valor porque tiene cubiertos de plata y todo, pero nadie se acerca. Claro, como si fuera una casa maldita, digamos. Claro, O sea, exactamente. estilo. No la pueden habitar nadie. Está, perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a ver en este escenario es, digamos, aunque el tema es impresionantemente vasto, vamos a hacer simplemente una picadita de algunos tópicos relacionados con el fenómeno de la psicoquinesis puntualmente, ¿sí? Si leyeron el libro, si están siguiendo, recuerden, la palabra psicoquinesis significa la acción de la mente sobre la materia. Hoy hay como una movida para tratar de cambiar esta expresión psicoquinesis. Antiguamente los espiritistas hablan, de hecho Allan Kardec en sus libros habla de telequinesias, ¿sí? Es un término que ocurría en general en las sesiones espíritas, donde las mesas se movían y se comunicaban, aparentemente se movían o levitaban, había, bueno, movimientos de otros objetos, aportes, materializaciones, bueno, toda una serie de fenómenos que eran típicos de las sesiones espíritas, ¿sí? La levitación, por ejemplo, ¿no? Tanto visto en casos de algunos mediums como en el caso, sobre todo, de la vida de muchos santos en la Iglesia Católica, también sería o estaría conectado con un fenómeno psicoquinético, aunque la Iglesia, por supuesto, no lo plantea como un fenómeno psíquico, digamos, sino como un milagro de Dios, ¿está? De modo que ahí no hay una conexión entre el milagro, que eso quizá lo vemos en la última clase, entre el milagro y el fenómeno paranormal. Lo que sí vamos a ver acá es justamente la cuestión de cómo este fenómeno comienza a ser de interés. En realidad, tanto la psicoquinesis o telequinesia, la palabra psicoquinesis la utilizó por primera vez Rein en los años 30 y hacía experimentos muy, lo vamos a ver aquí, muy sencillos, ¿no? Incluso hasta lúdico, en el sentido de arrojar dados o bolitas, ¿no? Y simplemente calcular la probabilidad del azar para que determinadas caras salgan y cosas por el estilo. Por momentos el laboratorio, los críticos decían, parece más un casino que un laboratorio de parapsicología, porque este tipo de prácticas tenían como cierto componente lúdico, pero el propósito no era apostar ni cosas por el estilo, sino evaluar matemáticamente qué probabilidad de que determinadas caras salieran por puro azar o la caída de dados o de bolitas o de cualquier material en movimiento pudiera ser producto, en realidad, de alguna forma de actividad psicoquinética, como una inteligencia psicoquinética que
influyen sobre este dispositivo, que es la misma lógica que se aplica sobre estos aparatos que luego vamos a ver, ¿sí? El RNG y otros dispositivos parecidos, en donde la idea básicamente es que nuestra mente genera un biocampo, que esa es la idea global de la psicoquinesis, genera un biocampo micro o macro, micro cuando se trata de este tipo de dispositivos, macro cuando se trata de objetos de gran tamaño, ¿no? Una silla que por ejemplo, supongamos que ella está caída, pero la silla salta, ¿no? Pero la idea básicamente es que estos fenómenos siempre están asociados a la actividad mental de alguien, no necesariamente desequilibrado, ¿no? Porque ustedes quizás vean un documental o en algún libro, dice la persona desequilibrada. No hay un desequilibrio, lo que sí hay es tensión emocional, frustración, ira reprimida. Algunos incluso lo han asociado a actividad sexual, no por la actividad sexual en sí, sino más bien por la represión de esa actividad sexual que de repente, libidinalmente, digamos en términos psicoanalíticos, se proyecta bajo la forma de una energía con cierta densidad que es la que produce este fenómeno, ¿sí? Lo cual, en términos generales, lo que se plantea en el fenómeno poltergeist, en casi todos los casos, es una hipótesis que se conoce bajo el nombre de, eso no sé si está en el libro, pero se los recuerdo, por si alguien quiere seguir este hilo, es un fenómeno que se conoce como psicorragia. La psicorragia, ¿vieron la hemorragia? La palabra hemorragia, cuando sale sangre, así cuando uno se corta y ¡pum!, mana sangre. Bueno, la psicorragia sería un equivalente, esto es un término bastante antiguo, pero que lo adoptó en una ocasión González Quevedo y siempre lo mencionaba en sus libros y así, entonces lo hizo más popular, en el sentido de que cuando se produce una disrupción emocional, un acto violento, o mejor dicho, más que el acto violento, lo que se produce es una represión de ese acto violento. Y esa contención, en rigor, dispara por detrás, como una válvula de escape, inconsciente, por decirlo de algún modo, dispara esa energía psíquica que a causa de la represión de esa violencia que la persona quiere ejercer en forma, digamos, voluntaria para aliviar esa tensión, la descarga, como por tierra, ¿no? La descarga bajo esta forma de energía psicoquinética e inconscientemente produce ese fenómeno, ¿sí? Sería como el equivalente a la hemorragia, pero en forma psicoquinética. O sea, la persona, a partir de esa lesión emocional, descarga esa energía psíquica y produce este tipo de movimientos. ¿Se entiende la lógica entre hemorragia y psicorragia? Sería más o menos ese el equivalente. En consecuencia, vamos a ir por partes. Ahora por la mañana vamos a ver el fenómeno psicoquinético clásico y algunas de las derivaciones que este tema tiene, incluso en el caso de los sanadores, ¿no? No es un tema específico de hoy, lo vamos a ver más adelante, pero hay todo un modelo implicado, para la parapsicología particularmente, que plantea de que ciertas formas de sanación psíquica a distancia, en rigor, no son otra cosa que una forma de energía psicoquinética proyectada sobre los tejidos de ese órgano enfermo, ¿sí? Cuando los parapsicólogos comenzaron a ver la complejidad del fenómeno psicoquinético, que en rigor, el resultado último, si uno se pone a pensar, es que no es que existen diferentes formas de psicoquinesis. Lo que existen son formas en las que este biocampo, en lugar de manifestarse en el mundo externo bajo la forma de una telepatía o de una precognición o de un fenómeno de tipo informacional como los que hemos visto hasta ahora, se manifiestan en realidad bajo la forma de un aspecto físico, una manifestación física, casi me caigo, una manifestación física en la que la propia energía psíquica se dispara, se proyecta de alguna forma, ¿no? Casi como estomacal, ¿no? Se proyecta esa forma de energía y entonces afecta o la tecnología, o un aparato, o un objeto físico, ¿no? o la caída de los dados y cosas por el estilo. Pero también, y ahí viene este cambio de nombre a la psicoquinesis, pero también esta misma energía psíquica puede afectar tejidos, células, órganos vivos, ¿sí? Que vamos a ver varios casos acá, con lo cual los parapsicólogos actualmente, en lugar de hablar de una psicoquinesis,
utilizan un término que es influencia mental sobre la materia, o influencia mental a distancia. Hay un término en inglés que es DMILS, que sería el equivalente a influencia mental remota sobre sistemas vivos. Eso significa que cualquier persona, con su propio acto de intención, concentrada sobre un objeto específicamente, puede producir cambios sobre ese objeto. Entonces el concepto hoy, que antiguamente se atribuía a la psicoquinesis, hoy día se lo piensa como una forma a través de la cual la mente actúa sobre el mundo externo, afectando los objetos físicos. Y esto, entrecomilladamente o globalmente hablando, se dice bio-PK o biopsicoquinesis, ¿sí? O la forma en que el biocampo afecta al mundo externo. ¿Sí? Sería todo lo que puede hacer una madre con su hijo. Se cae, viene llorando el nene que le duele la pierna, va a la madre, lo toca, le dice, no, querido, ya está. Ya Algo parecido. Ya se te pasa. Algo parecido. Y a los 5 minutos sale el nene corriendo. Algo pasó? parecido. Sí, sí. Tal cual. La única diferencia es que el vínculo madre-hijo, en realidad, es tan poderosamente persuasivo que ese acto podría ser pensado como vos lo planteás, pero también el hecho de protectivo de la madre sobre el niño hace que el propio niño genere su rollo interno y lo pueda... Ahora, lo interesante es cuando esto se produce, por ejemplo, entre un sanador, un practicante de alguna técnica, llámese Reiki, Qigong, Prana, lo que fuera, y lo hace sobre un ratoncito de laboratorio, o sobre una planta, o sobre alguien a quien no conoce, pero que sin embargo, trabajando con las manos sobre ese cuerpo, genera un biocampo y afecta a ese órgano. ¿Se entiende? Es muy distinto pensar que un nene, porque la mamá está ahí, le hace la caricia y todo, el propio niño está un poco influyendo, está digamos, está un poco sugestionado en esa condición. Pero cuando alguien con sus propias manos impone sus manos, ¿no? Y genera un efecto, sobre todo a distancia, ¿no? Bueno, ahí hay un dato relevante, porque no hay posibilidad de una sugestión. ¿Se entiende? Cuando está el factor sugestión involucrado, el caso de los curanderos, en el caso de las curaciones de los lugares religiosos y cosas por el estilo, hay mucha sugestión ahí, un hervidero de creencias, que son las que efectivamente generan esta curación, más allá de que piense que por intervención divina o lo demás, pero en términos generales ese sería el punto. Lo que es interesante de esta evidencia es qué pasa cuando a distancia una persona puede orar, por ejemplo, sobre otra, ¿no? Lo que en la religión se llama oración por intercesión, o sea, le pido a Dios que cure a tal otro, y yo me concentro y oro fervientemente por la oración de ese otro, y ese otro, entrecomilladamente, se cura, o se alivia, o los dolores que tenía disminuyen, ¿no? Que sería como el indicador somático más claro, un indicador médico más claro, ¿sí? No que se cura, pero hablar de curación es como una cuestión un poco más potente, ¿no? Atenúa el dolor. Por ejemplo, atenuar el dolor mediante algún tipo de mecanismo, pero sobre todo a distancia, porque si yo le doy la muela y yo le pongo la mano y ella cree en mí, en mi poder, en realidad posiblemente sea ella la que disminuye ese dolor, se crea un poquito de endorfina y ya está, pero vuelve a la casa y ya otra vez le duele, ¿se entiende? Ese es el punto de, digamos, cómo distinguir lo que posiblemente sea por obra de la sugestión, donde no hay nada paranormal involucrado, aunque la sugestión ya es bastante rara por sí, de influir mentalmente a distancia, que es lo que vamos a ver ahora. Sí. Bueno, a mí anoche me pasó que en realidad para mí es más la persona que por ahí tiene fe o por confía en supuesto, esa claro. persona. Yo tengo a mi pareja que estaba ayer con mucho dolor de cintura, no podía ni pararse, ni sentarse, Claro. ni acostarse, ni girarse en la cama, qué sé yo. Claro. Me dice, ¿por qué no me haces una sanación? Eso que haces vos, me dice que no sé qué, que Claro. sanas a las personas. Entonces yo agarro y le pongo la mano donde le dolía a él, Exacto. intercedí en sí, mentalmente. No sé. ¿A qué llamas intercedir? Intersecciones en el sentido de que vos estás tocando a la otra persona, la vejiga de la otra persona con la tuya, o yo rezo, o lo que fuese. Me dice, ya se me fue el dolor, me dice. No se me fue del todo, siento la molestia, pero no siento ese pinchazo. Exacto. Al rato, no sé, pasó media hora y
ya ni se acordaba. Estaba en la cama, se levantaba, se paraba. Claro. O sea, pero para mí es más la mente de él, por ahí, Sí. Podría que ser. lo que, o sea, yo le haya tocado. Podría ser. Porque- Las analgesias por su gestión son muy fáciles de lograr. Y yo se me quedo pensando y digo, no, no puede ser, o sea, es la mente de la persona. Claro. O cuando me llaman por teléfono, me duele tal cosa, Claro. y se sana, y me llama y me dice, dejó de llorar, fue al baño, o sea, dejó de... y esas cosas. Pero... Tal cual, tal cual. Bueno, ese es un tema, sí, es un tema importante. Bien, entonces, cuando hablamos de... Vamos un poco a los términos, ya un poco definimos acá, pero en términos generales, cuando definimos la psicoquinesis, nos referimos a este fenómeno que típicamente, cuando hablamos de la psicoquinesis, siempre nos referimos a mover un objeto con la mente. Recordemos casos, los que somos más grandes seguramente lo tenemos más presente. Uri Geller, años 70, doblaba con su poder de concentración, tocaba una cucharita, la cucharita se movía, se doblaba o se cortaba, ¿sí? Los magos salieron a acusarlo, que es un fraude, que es un truco, y de hecho hay magos que de tanto en tanto sacan una cucharita y hacen el mismo efecto, ¿sí? Pero fueron casos icónicos, ¿no? Uri Geller todavía vive en Jaffa, en Israel, es de origen israelí, y es uno de los, digamos, artistas psíquicos más conocidos del mundo, ¿no? Bueno, Uri Geller y otros personajes, hay muchas historias, por ejemplo, los estudios hechos en la época de la Unión Soviética, hasta antes de los años 80, 90, en donde una ama de casa, por ejemplo, Nina Kulagina, que era la más famosa, colocaba sus manos sobre una serie de objetos pequeñitos en una campana, vamos a hacerlo luego pero con otro dispositivo, y se concentraba y hacía que una veleta, ¿no? Tipo como una especie de conito, pudiera girar por sí solo, se movieran determinados objetos, o colocaban 2 o 3 cigarrillos, por ejemplo, y la mujer podía hacer que los cigarrillos se movieran y cosas por el estilo. O sea que, en términos generales, este tipo de fenómenos se ha estudiado en muchos lugares, ¿sí? O sea, esta forma de psicoquinesis puede involucrar a un individuo que se supone que tiene un determinado control o dominio de este tipo de condición, ¿no? En parapsicología utilizan un término, a mí no me gusta mucho, que se llama psicoquineta, ¿no? El que, digamos, la persona que produce el fenómeno de movimiento, ¿sí? O sea que con solamente tocar con su mano. Ahora, es muy delicado esto, es un territorio muy fangoso, porque sobre todo los magos de escenarios hacen cosas exactamente iguales y hasta más maravillosas, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, Got Talent en las redes y cosas por el estilo, tipo que hacen cosas impresionantes, ¿no? Que supuestamente son fenómenos paranormales, pero que no lo son. De modo que esta línea divisoria, ¿no? Entre el truco y el verdadero fenómeno paranormal a veces es muy complicado, ¿no? Incluso si pensamos de que Uri Geller fue acusado de manipulación, que aprendió supuestamente esta cuestión después de haberlo aprendido mediante, parece ser que encontraron un expediente donde él pertenecía de muy adolescente a un club de magos en Israel, o sea que, bueno, es un tema que solía practicar este tipo de cosas, tuvo una disputa legal incluso con un famoso mago que lo acusaba de fraude, cuyo juicio en su momento llegó a casi $1 millón, o sea que es un tema picante, sobre todo porque estamos hablando no de una cuestión puramente de comunicación intermental, sino que estamos hablando de un fenómeno, ¿no? Donde la mente tiene un control sobre un objeto físico, ¿no? Y todo lo que esto involucra. Pero en términos generales, digamos, este tipo de cuestiones son las que están siempre en discusión, ¿no? La cuestión de la sugestión, que ella misma se cuestiona, ¿habré sido yo o él quizá, ¿no? Planteaba. Bueno, estas son las discusiones interesantes a plantear en la investigación parapsicológica, ¿no? Cuando se trata de este tipo de episodios. La palabra psicoquinesis fue utilizada por primera vez por el propio Rain. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y la palabra psicoquinesis fue utilizada, cambió el término telequinesia, tele lejos y quinasia y movimiento, por psicoquinesia. ¿Qué significa esto? La palabra en sí misma plantea la hipótesis, o sea, que la psicoquinesis es el efecto mental a través del acto psíquico. ¿Cómo Rain
Rain se dio cuenta de este fenómeno. Después de investigar largamente la cuestión de la telepatía y así, cerca de los años 40, casi 10 años después de haber fundado el laboratorio de parapsicología, un alumno suyo, después de una conferencia, se acerca a Rain y le dice: doctor, mire, hay veces que cuando estoy jugando a los dados, ¿no? A los americanos les gusta mucho la timba con dados y así, y me doy cuenta que estoy a punto de perder, me pongo mal, me concentro en un determinado número, y cuando arrojo los dados, ¡tac!, aparecen 2 7 o cualquier otro juego. Rain se dio cuenta de que, digamos, había un acto intencional por un lado, pero también había un ejercicio mental que involucraba frustración, concentración, intencionalidad. O sea, que había una serie de mecanismos psicológicos por detrás de los aciertos que este chico lograba, porque al final él decía: yo por lo menos no quiero perder, que es el sueño de cualquier jugador, claro. Yo no quiero perder, ¿no? O sea, yo no pretendo ganar, pero tampoco quiero perder. Entonces, cuando me doy cuenta que me estoy quedando, me concentro firmemente, arrojan los dados, ¡tac!, y el dado sale justo y más o menos recupero lo que gano. Una vez que recupero, yo como que me distiendo, hay como un alivio, o sea, la descarga ya está, ¿no? Y entonces, esto le generó en Rain digamos, un poco la inquietud de decir: bueno, pero entonces hay una coincidencia, vamos a plantearlo así, significativa entre las caras obtenidas y la intencionalidad del jugador. O sea, en algún punto, este fenómeno, y no estamos hablando de apuestas así, entre estudiantes, jugando, no en un casino, puntualmente, ¿no? Una cosa así bien doméstica, él se dio cuenta que había una conexión entre la intencionalidad del jugador, Rain le va a llamar luego operador, y la cara del lado obtenida. Si este fenómeno se presenta sistemáticamente, esto escapa cualquier probabilidad aleatoria. Entonces Rain diseñó un modelo matemático, como era matemático, diseñó un modelo matemático para poner a prueba sencillamente la ley de probabilidades. Así como una carta en 5 sobre 25 cartas, bueno, calculemos la probabilidad de acertar, algo que los casinos ya conocen, o sea, no inventó nada nuevo. Pero lo interesante es pensar, y esto sí generó después de lo extrasensorial, lo psicoquinético generó una segunda revolución, generó justamente la idea de que había una capacidad mental en la persona, en este caso el jugador, pero que podía ser cualquiera con la suficiente motivación, y comenzar a hacer una serie de experimentos. Entonces diseñaron una especie de jaulita con 2 dados y este dispositivo donde la persona accionaba un mecanismo. Yo lo vi en el Museo de Rain en los Estados Unidos, estos aparatos, tengo fotos originales, pero es muy interesante porque, fíjense, aquí por ejemplo este dispositivo rota, gira y luego se detiene. Cuando se detiene cae y muestra las 2 caras de un dado, ¿sí? La idea es que la persona, Rain aquí le pide al operador que se concentre sobre determinado número y hacen la tirada. Estamos hablando de una época súper analógica, ¿no? Ahora esto mismo se puede hacer con una computadora, ¿no? Después van a ver algunos ejemplos. De modo tal que, y lo mismo en este dispositivo, en una bandeja con una tabla inclinada, se accionaba un dispositivo, caían los dados, rotaban sobre una tabla y caían los dados, y así. La idea de Rain era, digamos, que los dados no estuvieran nunca en manos del operador, ¿sí? De modo de evitar cualquier tipo de manipulación, bajo el supuesto de que si una persona agitaba los dados con un cubilete, bueno, podía dar una tendencia, ¿no? Digo, en cuanto a la cantidad de movimientos hechos y toda una serie de cuestiones, que nunca es totalmente aleatorio. Esa era la crítica que le hacían a Rain. Siempre la cuestión de la presión, la fuerza con que se arrojaban los dados, variaba de una tirada en otra. Entonces la idea básicamente era que el procedimiento estuviera totalmente mecanizado, como si ahora, en lugar de hacerlo, lo hiciéramos frente a la pantalla de una computadora, que sería bien digital. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, Rain y sus colegas descubrieron que la clasificación del fenómeno psicoquinético iba más allá de lo meramente, digamos, mente sobre la materia. Entonces, apareció esta clasificación que no se trata de 3 fenómenos distintos. Esto creo que lo habíamos visto en el primer encuentro. No se trata de 3 fenómenos distintos, se trata del mismo fenómeno. O sea,
La micro PK sería cuando la persona trata de influir sobre estos objetos pequeños o sobre estos sistemas electrónicos y así. La macro PK cuando estos fenómenos ocurren, por ejemplo, Nina Kulagina se concentraba sobre hay un caso histórico que se relata, en donde ella se concentra sobre un sapito, ¿no? Y trata de detener el corazón del sapito, como que lo mata de un infarto. Entonces agarra, se concentra, pone la mano sobre el sapito quedó ahí, le agarró un infarto. Detuvo el corazón del sapo. Uno podría decir, bueno, ¿sobre qué actuó? ¿Sobre el corazón, sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro para que detuviera? Bueno, ahí comenzaron, ¿no?, las dudas. O sea, la psicoquinesis, ¿sobre qué actúa? ¿Sí? ¿Cuál es el grado el ángulo de operación que tiene la persona sobre ese objeto en particular? Estos fenómenos, incluyendo, bueno, el tercero, que es lo que llamamos bio-PK, un poco lo que planteaba ella. Supongamos que, por ejemplo, te voy a utilizar de ejemplo. Supongamos que ella en un momento, el novio la llama y le dice lo mismo, pero por teléfono. Están desde el trabajo, vamos a imaginar. Está desde el trabajo y le pide, y ella ahora se concentra sin que el novio supiera de que está influyendo. Y al rato la llama y le dice, uy, che, ¿hiciste algo vos? Porque la verdad que desapareció el dolor. Y ella diría, bueno, efectivamente, el caso de ella es distinto, lo cual le genera duda, una duda razonable. Yo lo toqué y yo no sé si esto es sugestión o si realmente hubo una influencia. Es un buen ejemplo, porque, digamos, de la otra manera, esto hubiera probado efectivamente, ahora ya lo sabes para la próxima vez, esto hubiera probado de que efectivamente ella generó una influencia. O sea, de alguna forma, cuando en el supuesto de que ella haya dicho, che, mirá, me duele la espalda, bla, 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 bueno, listo, bárbaro. Entonces ella toma un horario en particular, se concentra, y después el novio la llama y le dice, che, increíble lo que hiciste, ahora no me duele más, ¿sí? Porque hubo algún tipo de influencia psíquica, energética, de ella hacia él. Ahora, ¿sobre qué influyó ella? ¿Sobre su cerebro para que el cerebro de él emitiera alguna endorfina para calmarle el dolor? ¿O sobre el tejido, sobre la hernia, o sobre el dolor específico de espalda y así? Me acuerdo de ese ejemplo particular, porque yo tengo 2 hernias de disco, así que estoy bajo tratamiento, toda una historia. Con lo cual, uno debería pensar de que la psicoquinesis, en rigor, no solamente afecta a dispositivos electrónicos o aparatos o objetos físicos, muebles, sillas, lo que fuera, sino que también puede afectar sistemas biológicos. Pero recordemos que los sistemas biológicos depende cuál sea su naturaleza. Podemos hablar de un tejido, un grupo de células, podemos hablar de un órgano, podemos hablar de una planta, de un animalito, una mascota, en fin, una cantidad de posibles causas. Lo interesante de cualquiera de estas entidades biológicas es que no son, digamos, no sucumben a la sugestión, con lo cual toda prueba hecha sobre un organismo biológico, no consciente, digamos, en ese sentido, está fuera de cualquier... Ahora, los curanderos, los sanadores, cualquier intervención religiosa, etcétera, siempre está atravesada por una cuestión religiosa. Entonces es muy difícil determinar si efectivamente hubo o no. Los religiosos les van a decir, bueno, sí, porque la energía del Espíritu Santo, de Dios, etcétera, fantástico, todo muy bien. Pero el punto, si queremos probar una hipótesis psicoquinética, tenemos que generar un protocolo para aislar todas las posibles cuestiones como la sugestión, la creencia y así, para quedarnos específicamente con ese objeto puntualmente, ¿no? Para ver si efectivamente hay algo de lo energético, lo psíquico, el biocampo o cualquier otra fuerza que estuviera allí generando este efecto. En los Estados Unidos, en la década del 80, un grupo de americanos ya hoy desaparecido formó un equipo que se llama el Pear Lab, P-E-A-R, que se parece a pera. De hecho, ellos tenían un cuadro con una pera. Yo estuve en el laboratorio en New Jersey, en los Estados Unidos, que fue conducido, ahora ya están los 2 fallecidos, por Robert Young, que era un físico, entre otros, que trabajaba en la NASA y en institutos civiles de tecnología espacial, y Brenda Young, que era psicóloga. Entonces se juntaron en una especie de matrimonio equipo muy eficiente, con el propósito de evaluar las variables psicológicas o cómo nuestras emociones
afectan el mundo externo y diseñaron toda una serie de aparatos, dispositivos, tecnología y así, justamente para poner a prueba. En realidad lo que hacían era calcular probabilidades, pero el juego de este ejercicio era que ellos en ningún momento hablaban de psicoquinesis. Ellos utilizaron un término muy neutro, muy prudente, poco criticable, que es ingeniería humana anómala. ¿Qué significa esto? Significa que hay alguna forma, hasta ahora desconocida, de operación entre la actividad mental y el mundo físico. Y cualquier definición en ese sentido automáticamente se presta para interpretarla como un acto psicoquinético. Nosotros en nuestro lenguaje, bueno, parece muy fácil decir, ah, sí, es una psicoquinesis o es tal cosa, pero ellos tenían que manejarse con prudencia respecto al tipo de actividad que desarrollaron. En los años 60, un poquito antes, esto no se preocupen si no lo ven, ahora está un poco, podrán ver un poco las fotos, pero después yo les envío el Power como siempre y ahí lo pueden leer con más detalle o en el libro. En el caso de Helmut Schmidt, Schmidt fue el que diseñó este aparatito, después vamos a hacer un par de juegos con esto, todavía funciona, aunque parece increíble, el dispositivo funciona, inventó un aparato que luego lo patentó y de hecho fue usado por otros físicos en otros laboratorios con otros propósitos totalmente distintos al propósito paranormal, digamos, pero creó un aparato, diseñó un dispositivo y luego distribuyó y envió por correo a muchos laboratorios, uno de ellos el Instituto Argentino de Parapsicología, que luego lo heredamos nosotros, que lo que hace sencillamente es evaluar la actividad psicoquinética por degradación atómica. ¿Qué significa esto? Significa que este aparato dispara, pulsa un átomo de estroncio 90, que es 0,00000 no sé cuántos ceros de radiación, o sea, la nada misma, o sea que no hay un peligro radioactivo involucrado, pero genera un átomo, dispara un átomo azaroso, al azar puro, o sea, que no está condicionado por ninguna variable térmica, no sé, mancha solar, presión, nada de nada. Es tan puro que este dispositivo hace que un conjunto de luces se prendan y apaguen en sentido horario o antihorario. Es como arrojar una moneda al azar, pero que ninguna variable, como por ejemplo la presión atmosférica, el aire, la fuerza que hace la persona al presionar la moneda o cosas por el estilo, influye sobre la caída de la moneda. Es 50 y 50 puro. Cualquier desviación, 49-51, 48-52 o lo que fuera, o más desviación respecto a la media exacta, que es el 50%, se considera un presunto fenómeno psicoquinético. Imaginen un 70-30, sería brutal. O sea, más caras que secas, o más secas que caras. ¿Se entiende? El azar perfecto es 50, es el término medio. De modo tal que este dispositivo era la prueba más formidable de que si una persona tenía mínimamente una capacidad psicoquinética, era capaz de influir sobre este dispositivo. Después cuando hagamos las pruebas van a ver, ¿no? Quizá en algunos no se note y en otros van a ver una fuerte diferencia. Hay una fórmula matemática, pero esto se puede, si hay un efecto genuino, lo van a ver en la diferencia de números que genera el dispositivo. Pero eso ya después lo vamos a explicar. Este tipo de aparatos luego se fueron perfeccionando. Hoy día, por ejemplo, en el mercado, está patentado, de hecho está el Psylon, P-S-Y-L-O-N. Lo pueden buscar por internet. Hasta hace unos años, yo al menos lo compré $600. Mientras todo se devalúe va a ser más caro, obviamente. Pero este aparatito es un dispositivo que viene con una salida USB, se conecta a la computadora y uno puede hacer juegos en formato totalmente digital. Es un aleatorizador puro, también no es radioactivo, pero tiene la propiedad de digamos, formatear juegos, incluso para niños o para adultos, y así utilizando este criterio, ¿no? Que también con el cual se pueden adaptar a programas de PC. Esto, digamos, el dispositivo sería, para los que no lo han visto, acá está. Este sería el dispositivo, que es este, que después lo vamos a utilizar. Ahora se los explico un poco teóricamente. ¿Ven aquí las luces? Bien, la idea básicamente es que este es un formato así recostado y este se utiliza de esta forma.
de modo tal que, digamos, cuando el operador se concentra sobre el dispositivo, genera un cambio en el giro de del encendido y apagado de luces. Lo vamos a ver luego, ¿sí? El formato más moderno es este, que se llama Psileron. Acá es otros formatos un poco más modernos, de los 80, de los 90 y así. Y este formato, más o menos de los años 90, 80, 90, es un formato en la típica, ¿se recuerda la vieja pantalla ámbar? Bueno, lo que vemos aquí, aunque no se nota, bueno, ahora está la pantalla más chica, no se ve mucho, lo que vemos aquí es una secuencia aleatoria, estas dos líneas que ven aquí, esta y esta, no se distinguen mucho, es esta línea recta es el término medio, el 50%. Estos son los puntos de corte extremos. Cuando una persona se concentra, en general, la concentración involucra que estos números, que se disparan al azar, que no tienen en realidad ningún valor para la persona, porque son solamente números, pero si se concentra en la pantalla, se le pide que intente que esta línea, que parece esta línea de picos, esté por encima de la media o por debajo de la media. Si se produce ese efecto, hay una auténtica psicoquinesis, hay una auténtica influencia mental sobre el dispositivo. ¿Pero cuál es el dispositivo? El dispositivo está acá. La pantalla lo único que hace es retroalimentar a la persona para que continúe intentando generar esa, digamos, influencia mental. ¿Se entiende la lógica? O sea, la persona no está influyendo sobre la liñita. La liñita es consecuencia del efecto que produce la mente sobre este dispositivo, que es donde se genera, es el núcleo sobre el que se concentra el individuo. ¿Se entiende? Pero la persona no ve el núcleo. Tampoco le importa demasiado los números, porque no entiende qué significan esos valores. Pero sí le importa que esta liñita esté bien por encima de lo esperado por azar. O sea, que él o ella la pueda modificar mentalmente. ¿Se entiende? Bueno, este dispositivo de los 90, hoy día lo tenemos en este aparatito que se llama Psileron, que tiene un programa de PC que se conecta, entonces un niño tiene dos dibujos, Mickey y Donald. Entonces, el dispositivo es como arrojar millones de monedas al azar al mismo tiempo, y hace que el Mickey y el Donald desaparezcan o aparezcan de acuerdo a lo que el niño crea. Entonces, aparece el Donald y el Mickey. Entonces, vos le preguntás al niño, bueno, ¿quién querés que sobresalga en la pantalla? ¿Donald o Mickey? Donald. Bien. Entonces, el nene se concentra y hace que Donald aparezca más que Mickey, y Mickey se va disolviendo. Cuando hace esto, es como arrojar monedas al azar. Es como decir, Mickey, que representa el 50%, y Donald, que representa el otro 50%. Pero resulta que al aparecer más Donald, que es lo que el niño quiere, Donald se ve más nítido y en consecuencia es el 70 u 80%. Más que el Mickey, que va desapareciendo, que representa el 30%. ¿Se entiende la lógica? El niño no tiene la más puta idea de la diferencia entre numérica del azar y toda la explicación que queramos darle. Lo único que le decimos al nene es que Donald tiene que aparecer más que Mickey, porque es el dibujo que le gusta. Y el nene dice, dale. Y se concentra para que el Donald esté más presente en la pantalla. ¿Se entiende? La lógica. No influye sobre el dispositivo, ni le interesa, ni sabe cómo funciona el aparato, pero sí quiere que el Donald aparezca. ¿Está? Entonces la influencia mental se produce sobre ese dibujo en particular. Con los adultos puede funcionar, para un varón adulto podría funcionar lo mismo si ponemos, no sé, una chica bonita desnuda y otra fea desnuda, lo que fuera. ¿Se entiende la lógica? Cada uno va a encontrar una motivación, ¿no?, respecto a su edad, a su interés o lo que fuera. ¿Está? El punto es que estos dispositivos, toda esta tecnología, sirve justamente al propósito de poner a prueba cómo la mente, con solamente concentrarse en un objeto, puede generar efectos de campo. O sea, nuestra actividad psicoquinética, nuestra actividad mental puede generar este tipo de efectos. Este investigador, Tim Redding, es un investigador americano que llevó a cabo una serie de experimentos. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero estuvo involucrado en los experimentos del Peer Lab, salió de ahí de hecho, y montó luego su propio laboratorio personal, hizo una enorme cantidad de investigaciones y así. Lo que él descubrió justamente es que el poder de la mente podía influir de manera increíble, ¿no? Él le llamaba el poder de la intención. Y hay un autor, una periodista americana, junto con él, que escribieron un libro
que se llama The Intention Power, o sea, el poder de la intención. Toda persona que se concentra firmemente o que tiene una fuerte convicción o un fuerte sistema de creencias, produce un cambio de realidad. Dicho esto así en términos un poco metafísicos, lo que está diciendo es que efectivamente nuestro estado de conciencia genera un biocampo. Cuando meditamos, generamos un biocampo. Cuando nos concentramos en algo en particular, generamos un... O sea, podemos cambiar ese biocampo. Ojo, advierto, sobre todo para los que van a cursar el 27. Biocampo no significa aura. No quiere decir exactamente lo mismo. Puede estar conectado o relacionado, pero son dos cosas distintas. Biocampo nos referimos concretamente a un efecto que la mente genera en nuestro entorno. Cuando este chico en Córdoba producía, lo vamos a ver luego en el documental, cuando este chico generaba este efecto psicoquinético de mover objetos, lo que hacía era, a partir de su violencia contenida, lo van a ver, muy intenso, generaba este biocampo justamente como una válvula de escape para generar esta tensión emocional con su familia y todos los conflictos involucrados con esto. ¿Se entiende? Cuando una persona se concentra y pone toda su intención en un objeto puntualmente, genera también ese biocampo. Y ese biocampo, lo que es interesante, no es que es una mera metáfora esotérica, no, es un campo genuino que afecta el mundo externo, que puede producir cambios y efectos. Les voy a dar un ejemplo. El proyecto de conciencia global. Esto es uno de los fenómenos más impresionantes vistos casi por primera vez en el 9/11, en el atentado de las Torres Gemelas. Les cuento el experimento que es formidable. En los Estados Unidos ya él venía haciendo muchos estudios en diferentes ámbitos, pero sobre todo en torno a cuestiones que involucraban tragedias o situaciones así catastróficas a nivel global, si no local, a nivel global. Por ejemplo, a nivel más o menos local, el atentado... ¿cómo se llama? El atentado a la embajada de los Estados Unidos en no recuerdo qué país, conflictos bélicos, pero claro, el punto es que la situación tiene que ser un momento, un punto de corte, algo que nos dé, no algo procesual, no una guerra, que no es que comience y termina puntualmente, sino... no que se desata en un momento específico, sino una tragedia que nos conmueva a todos por igual. Y él no había encontrado hasta ahora ese momento. Había encontrado, por ejemplo, la apertura de los Juegos Olímpicos, o los campeonatos de la FIFA, o sea, el fútbol, u otros eventos que concentran la atención de todos nosotros en un... Pero no era concluyente, parece que, pero no. ¿Qué es lo que hizo? Distribuyó en todo el mundo, a mí me había pedido conectarlo, pero no sé por qué causa en ese momento no. Le dije que no por el momento, pero tenía otro colega en Uruguay, de hecho, que lo había... Y luego sí, efectivamente, lo aceptó y él colocó en Montevideo a un colega que conocía bien de tecnología y así, y que conectó un dispositivo. Él envió lo que él llamaba eggs, que serían huevos en inglés. Estos huevos, o eggs, eran unos dispositivos que él enviaba en esa época por correo, los conectaba a un servidor de USB, y entonces, al conectar este dispositivo, a través de la internet, continuamente funcionando, enviaba la información a una central que estaba en una base de datos, en un disco virtual en los Estados Unidos, en el laboratorio que él tenía. Entonces, cualquier evento global que ocurriese, entonces se concentraba. Cuando se trataba de cuestiones locales, por ejemplo, un campeonato de fútbol o cosas por el estilo, bueno, eran los dispositivos que estaban en ese sitio en particular, ¿sí? Bien, cuando él distribuyó estos sensores, recibía información, 7×24, continuamente, y había fluctuaciones y así. Pero, el 9 de septiembre del 2001, a las 10 de la mañana, el dispositivo hizo un pico y no bajó durante horas. Hubo una gran sorpresa porque dijo, opa, al margen de ser testigo del atentado a la primera torre y así. Lo vamos a ver acá, ¿sí? Lástima que no tenemos una pantalla más grande, pero no importa, igual después lo van a ver. Fíjense, durante el momento previo a ese 9/11, alrededor de las 10 de la mañana hora del este, hora de Estados Unidos, estaba normal, pero cuando choca el primer avión, hay una curva
¿Por qué? Bueno, porque neoyorquinos y un montón de gente fue testigo del momento en que uno de los aviones se incrustó. Hasta ahí nadie sabía, nadie entendía nada. Uy, mirá, qué accidente, uy, qué desgracia. Pero después vino el segundo avión. Segundo pico. Pim, 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 pim. A los, no sé, 10 minutos. ¡Pum! Segundo avión. Dijo, esto joda, esto es un atentado. ¿No? Lo pensamos todos. Creo que todos recordamos que estábamos haciendo en ese momento en particular. ¿Está? Seguramente. Con lo cual, cuando este fenómeno, este segundo episodio ocurrió, claramente esto mostró una actividad psicoquinética inusual, no de solamente Roger Nelson, que es el investigador que estaba viendo la pantalla de su televisión y al mismo tiempo viendo cómo el dispositivo, sino porque era un fenómeno global. Todos en todas partes del mundo, en diferentes usos horarios, estábamos viendo este episodio. Lo terrible del caso fue que luego, a los pocos minutos, las dos torres colapsan. Y todos fuimos testigos de ese tercer evento. Nuevamente otro pico, que luego progresivamente declinó, consecuencia del impacto emocional que esto generó, pero que nunca tuvo el mismo impacto que los tres anteriores. ¿Se entiende? La primera torre, la segunda torre y el colapso de ambas. Con lo cual, Roger Nelson concluyó diciendo, todos nosotros, en todo el mundo, gracias a los dispositivos que estaban conectados en diferentes países, tendría más o menos unos 100, 200 dispositivos colocados en diferentes computadoras, en casi todas partes del mundo, creo que algunas en Brasil, otros, bueno, la mayoría en Europa y en Estados Unidos, siendo testigos del momento, con el uso horario de cada uno de nosotros, en coincidencia, efectivamente mostraron qué es lo que ocurrió, dice Roger Nelson. Bueno, se produjo un fenómeno que ya Teilhard de Chardin, el famoso sacerdote, el jesuita, filósofo, había pronosticado en los años 30, 40, el efecto de la conciencia global, o sea, todos nosotros, cuando estamos viendo la televisión y viendo digamos, el efecto, el impacto, también en Irán, en otros países se celebraban, pero acá estábamos todos viendo consternados cómo estaba, digamos, la situación. Estuviéramos o no, hayamos conocido o no las torres, o no estado alguna vez allí. De modo tal que ese fenómeno, ese evento histórico, visto por cientos, posiblemente miles de millones de personas, fue lo que generó un biocampo global, por eso se llama proyecto de conciencia global. Todos nosotros, entrecomilladamente, nos unificamos en la sorpresa, en el asombro de estos tres momentos que fueron increciendo y que generaron un biocampo que afectó los dispositivos electrónicos conectados en las computadoras. Y toda esa información que iban recibiendo los dispositivos alimentaron el servidor central. ¿Se entiende? No hubo ninguna influencia, nadie tocó los aparatos, nadie influyó, no, porque los aparatos están blindados contra todo tipo de influencia externa, salvo la influencia de la conciencia, la influencia mental, que en realidad no es que, a ver, para que quede más claro aún, no es que nos estábamos concentrando en el aparatito mientras ocurrió el episodio. El propio biocampo que generábamos al asombrarnos del episodio afectó los dispositivos y cuando generó el cambio, envió la información al mismo tiempo todos al servidor. Y ahí es donde se movió la curva, el barómetro, digamos. ¿Se entiende? Esto fue luego replicado, pero nunca jamás con la misma intensidad, en otros episodios. Por ejemplo, estrenos de películas. Hubo un investigador francés hace unos años, me acuerdo, presentó un trabajo muy interesante, de películas de terror, por ejemplo, cuando vieron esas escenas donde, sobre todo en el cine, no se nota tanto en la televisión, un golpe de efecto en donde hay una música, hace brum, ¿no? y ahí sobresaltamos todos en el cine. Bueno, lo mismo, para ver si efectivamente el dispositivo generaba algún cambio en el minuto, segundo exacto en donde se genera ese efecto, ¿sí? Con lo cual, digamos, quiero decir, una muestra, o sea, el dispositivo se conectó en una sala de cine repleta, y cuando efectivamente tenían controlado los momentos en donde iba a sonar la música o la escena, ¿no? Específica, entonces había una coincidencia entre ese fenómeno, esa música, esa escena, con los efectos de biocampo. O sea que había algo en un orden, digamos, neurovegetativo, por decirlo de algún modo, ese impacto emocional generaba un biocampo y afectaba a los dispositivos. ¿Se entiende hasta ahora? Vamos
¿Bien? ¿Queda claro? Tercer efecto, el más impresionante. Esta periodista llevó a cabo lo que se llama el experimento de la intención. Esto es lo más increíble del fenómeno psicoquinético. La Universidad Maharaji es una entidad, es una multinacional, es un conjunto de escuelas y es una universidad distribuida en varios países, pero tiene su sede central y como práctica obligatoria en esta universidad, una universidad confesional del yogi, grupos masivos de meditantes ingresan para practicar meditación grupal, pero en realidad cada uno la hace en forma individual. Entonces ingresan a un campo totalmente en silencio y meditan durante un tiempo. Los investigadores llevaron los equipos y los dejaron en la habitación y no los tocaron. Alimentaba esto una computadora. En los momentos en donde los meditantes ingresaban al salón, el equipo comenzaba a fluctuar. Había mayor actividad de biocampo, ¿sí? En sentido, decirlo así estadísticamente, por encima del azar y por debajo del azar. O sea, en realidad, el punto es que mientras el efecto ocurra por debajo o por encima del 50% del azar, o sea, que el arrojar monedas, ¿no? Uno podría pensar, aquí hubo un efecto, de alguna naturaleza, que no se puede explicar desde ninguna otra circunstancia, que comienza en el minuto segundo en donde los meditantes comienzan su práctica meditativa hasta que terminan. Y luego, cuando el salón queda vacío, la fluctuación disminuye y vuelve a su estado normal. No hay actividad, como un electro, ¿no? ¿Está? Cuando ingresa el segundo grupo, porque es así, continuo, todo el día, cuando ingresa el segundo grupo en un horario predeterminado, nuevamente la actividad de los equipos muestran un pico de biocampo. O sea, hay algo en la práctica meditativa que genera efectivamente algún efecto en particular, ¿sí? Esta investigadora, bueno, esto ya es impresionante desde todo punto de vista. Esto demuestra que la meditación no es solamente sentarse en silencio y meditar sin concentrarse. No, el ejercicio meditativo, la concentración, el efecto, si se quiere, espiritual, tiene un efecto físico a distancia. O sea, puede producir un biocampo. La investigadora fue incluso más allá y en uno de sus, no sé si está acá, en uno de sus trabajos, y cerramos con esto y vamos a un break para el café, en uno de los experimentos hizo exactamente lo mismo, pero comparando si la meditación se podría dirigir a distancia hacia un objetivo en particular. ¿Y qué es lo que hicieron? Eligieron una esquina en donde, por lo general, solían ocurrir o asaltos o choques o accidentes automovilísticos durante un mes entero. Entonces, desde, supongamos, el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de ese mes, nos vamos a concentrar para que en esa esquina en particular no haya ningún episodio, ningún accidente automovilístico de ningún tipo. El resto del año, lo que sea que ocurra. O comparado contra el febrero del próximo año, por ejemplo, ¿no? Entonces, o comparado contra el próximo semestre, en julio, por ejemplo, o en agosto, y así sucesivamente. Y luego se va viendo qué es lo que ocurre. Cuando los meditantes se concentraban para que ese sitio no tuviera accidentes automovilísticos, cuando se hacía la estadística específicamente de ese sitio reportaba una tasa menor de accidentes con respecto al otro año o incluso al mes posterior o anterior. Es impresionante cuando uno ve. Bueno, esto aparece en este libro, muy interesante. A lo mejor no sé si estará agotado, pero a lo mejor en Mercado Libre lo pueden encontrar. Se llama El Campo, Lynn McTaggart, y ya cuenta este tipo de experimentos con practicantes de meditación. Ella entonces argumenta de que si nos concentráramos en unificada y masivamente en guerras, en conflictos bélicos y así, en teoría deberíamos ver exactamente una disminución de las guerras, ¿no? Que es algo que en realidad los Rosacruces y otros grupos, sobre todo pacifistas, espiritualistas, hay varios, incluso varios acá. Recuerdo una psicóloga amiga una vez me llevó a presentar a exponer sobre este tema en una escuela de meditación y estaban todos sorprendidos, porque claro, era la prueba física
no puramente espiritual, el deseo de que haya paz en tal lugar, no, de que efectivamente la mente podía influir sobre un sitio o personas para disminuir la tasa de conflicto en ese sitio en particular, o que hubiera menor tasa de accidentes. Accidentes había, no es que desaparecieran los accidentes, pero la tasa era significativamente menor, incluso para los propios agentes de tránsito que se sorprendieron de ver los datos, en comparación con el mes anterior, posterior, o el segundo año, por ejemplo, ¿no? De ese mismo febrero, pero del año posterior, que la tasa era igual a que la de otros años, ¿se entiende? Con lo cual, este tipo de experimentos demuestra que efectivamente la mente puede influir a distancia. Ahora, el segundo problema es, ¿sobre qué influye? ¿Sobre el conductor? Sobre el auto, para que no vaya, para el auto esté en condiciones, no sé, sobre el conductor que está manejando, para que esté más lúcido y no choque o lo que fuera, no sabemos. Ahí habría que hacer un estudio súper pormenorizado, pero lo que muestra la estadística, y básicamente todo esto se basa en eso, lo que muestra la estadística es que la tasa de accidentes es significativamente inferior con respecto a, en comparación con otros momentos, ¿no? Incluso creo que el experimento variaba comparando la tarde con la mañana del mismo día, teniendo en cuenta, por supuesto, y se comparaba con la tarde y mañana del otro día, o sea, de un lunes contra un martes, de 8 de la noche, que obviamente no hay menos tráfico, o sea que el tráfico tiene que ser más o menos equivalente, un lunes de 9 a 12 y el martes de 9 a 12, entonces ahí comparar uno y otro, y ese juego de comparación, digamos, variaba dependiendo que ese grupo estaba o no meditando. ¿Se entiende la lógica? Me siguieron hasta acá, ¿no? Con lo cual, todo esto termina básicamente demostrando que la psicoquinesis va más allá de influir sobre un ratoncito, después vamos a verlo, ¿no? Influir sobre, digamos, un aparatito como este, en el que supuestamente todos nosotros, Roger Nelson utiliza una metáfora que proviene de Taylor de Chardin, que es la metáfora de la noósfera. La noósfera es una atmósfera compuesta por actividad mental. Como si la actividad mental, de alguna manera... hace unos años un grupo de gente se asoció, dicen con resultados positivos, por ejemplo, para detener una tormenta, o para separar las nubes de un cielo nuboso. Y dicen que tuvieron éxito, ¿no? Concentrándose, ¡pam!, y se abren las nubes. ¿Está? Estamos hablando de, acá, sistemas naturales inestables, como es digamos, la atmósfera, ¿no? Con lo cual, uno podría pensar de que efectivamente nuestra propia actividad mental está, digamos, nuestra concentración, nuestra atención, nuestra intención, o sea, hay toda una serie de factores psicológicos que generan cambios en el ecosistema, o que hay, de alguna manera, algún tipo de efecto psíquico, ¿no?, global, ¿no? Y cuanto más global, más evidente. Evidentemente, cuando estábamos ahí todos mirando el colapso de el colapso de las dos torres y todo, claro que fue increciendo el efecto, porque estábamos cada vez más saliendo del asombro, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo específicamente en ese lugar, ¿no? Así que, bien, hasta acá, preguntas, inquietudes, se quedaron en silencio. No, potente esta data, ¿no? Sí. El tema, el filósofo Heráclito, sí, refiriéndome a la anterior sí, exposición, ya hacía referencia a este tema, digamos, de una conciencia unificadora con el cosmos. Exacto. Ya hace muchos siglos. Pero lo plantea como una metáfora, obviamente, lo plantea como hasta con una expresión de deseo. Ay, qué lindo, qué poético que suena. No, esto no es poesía. No, esto es fáctico. Esto es fáctico. Sí. Es un efecto que se puede medir, que se puede evaluar, claro, por comparación, claro, con estadísticas, bueno, por supuesto. Hoy se puede medir por la maquinaria, por la tecnología. Por supuesto, por supuesto. Pero esa especulación que vos mencionás, y la de Taylor de Chardin en su momento, no había forma de testearla. Ahora sí, claro. Con la tecnología moderna. De modo que, digo, esto habla, después vamos a ver de los otros efectos de psicoquinesis, ¿no? Sobre todo el tema de la curación paranormal, que después la vamos a retomar, pero con otra perspectiva. Lo que vamos a ver luego aquí es esta idea, después del corte, es esta idea de que nuestra mente no solamente puede afectar
un objeto. Ya me concentro y trato de que la bolita se mueva o que un rotor gire o lo que fuera. Sí, son cosas entretenidas, divertidas y así. Pero el punto es, como me plantearon aquel día en la conferencia, que estaban todos impresionados, yo tenía más datos, el otro papa, esto es una síntesis, ¿no? Pero digo, cómo nuestra mente unificada con otras mentes, con la misma intención, y esto, por supuesto, en términos para los pacifistas, esto es genial, porque implica cuestiones como, por ejemplo, el desarme, el efecto, bueno, todo el efecto ecológico, ¿no? Todo lo que involucra, cómo la espiritualidad se inocula sobre procesos, bueno, la matanza de los animales para los veganos, y bueno, todo un movimiento que es más ideológico, pero que está soportado por estos datos, ¿no? Que en términos del efecto de cambio con solamente pensar en algo, ¿no? Que no es puramente especulativo. Sí, se puede relacionar con la gente que, bueno, que es todos los pensamientos positivos relacionados con manifestar, ¿viste? No sé, querés un trabajo y tenés que visualizar que estás en ese trabajo, ¿se puede relacionar con eso? Como que no se modifica algo del campo. Entiendo la lógica, sí, entiendo la lógica, pero no exactamente. Eso tiene más que ver con una especie de efecto de convicción, bueno, pensamiento positivo, y más que nada tiene que ver con el cambio del sistema de creencias, ¿no? Nosotros como psicólogos estudiamos eso porque, claro, tiene que ver con cambiar la actitud, ¿no? Bueno. Claro, sí, tiene que ver con dispositivos o esquemas mentales que son, digamos, por decirlo de algún modo, que sabotean un sistema y que, bueno, esto te permitiría... Pero no es esto exactamente. Esto es más disruptivo, ¿no? Porque lo otro, bueno, es como más... tiene que ver con una actitud mental. Ahora, si esa actitud mental involucra generar, pero suena más especulativo, no sé hasta qué punto, pero si esa actitud mental, digamos, genera un efecto de cambio, o uno puede visualizar cómo esa actitud produce un efecto físico sobre un sistema, ecológico, tecnológico, de algún orden, bueno, eso es más impresionante, ¿no? Debe haber, bueno, ahora no se me ocurre ninguno, pero debe haber muchos ejemplos de ese estilo, ¿no? En donde se lo ve quizá mejor es en el caso de la curación o de la sanación. Después vamos a ver lo mismo, pero aplicado a la sanación, ¿no? Una sí, pregunta más. ¿Qué pensás sobre la voluntad en este caso? Por ejemplo, Spinoza hablaba de conato, no sé si recordás. Ah, sí. Del esfuerzo, digamos, sí, en poner sobre alguna... sobre algo, ¿no? Sí. O sobre algún contenido, sobre alguna un objeto, lo que uno pretenda, digamos. Exacto. Hacía valores de contraposición, de tensión entre sí, libertad, no libertad, o sea, sí, bien, mal, y tal sí, cosa, ¿no es cierto? Entonces, sí, la persona era la generadora. Entonces, mi pregunta es, el esfuerzo, esa voluntad, ¿cómo la equilibraría, o si entra o no entra en esta fase, digamos, de pensar, de conciencia, algo? Y este como planteazo es parecido a lo que ella plantea, sí, la autoconvicción, la fuerza de voluntad, sí, sería el mismo efecto. Es como la práctica de la meditación. Para meditar tenés que tener constancia, tenés que tener, bueno, voluntad, por supuesto, tenés que tener ejercicio de concentración, no tenés que ser muy neurótico. El neurótico no puede meditar, o le cuesta más. Claro. Si estás muy ansioso y meditas, bueno, disminuyes la ansiedad, pero no dejas de tener ansiedad, solamente la sublimás. ¿Está? Digo esto porque algunos instructores dicen, no, porque la meditación sirve para todo. No todas las personas pueden meditar, de hecho. La meditación está restringida a cierto perfil de personalidad y a determinados factores que seguramente beneficiarán a muchos, pero no a todos. Yo en ese sentido a veces me pongo en contra de los, digamos, de los que auguran algo así demasiado... Todo por la meditación. Sí, medita el que puede, el que está en condiciones, es entrenable, por supuesto. Claro. Si no, no podríamos trabajar con pacientes con ansiedad, por ejemplo. Claro. O sea, el paciente con ansiedad vos lo tenés que entrenar, lo tenés que seguir, lo tenés que controlar, lo tenés que dar... Lo que
hacemos nosotros en disciplinas cognitivas, le voy a dar instrucciones, le tenés que dar pruebas, tiene que superar determinadas pruebas que van progresando en la medida que va eliminando etapas y así. En un paciente con una crisis de ansiedad, por ejemplo, o con ataques de pánico, cosas por el estilo, en donde la meditación se inocula con un instrumento, no con un propósito espiritual, sino con un instrumento de autocontrol. Pero eso se entrena. No todas las personas llegan a su nivel de concentración, las personas se pierden. Si vos, por ejemplo, querés concentrarte, vos los primeros 3 minutos vas a poder mantener tu concentración, casi con certeza. Pero si yo te pido que te concentres 1 hora, es casi imposible. Porque la capacidad de concentración es por un momento. Por eso hacemos cortes. Por eso hay recreos. La capacidad de concentración es limitada. Al principio, por ejemplo, ahora que estamos todos, pero después de comer, si yo sigo hablando de la estadística de las cosas matemáticas, que los escucho roncar, ¿no? Y así, claro, los tengo ahora más o menos lúcidos y ahora pueden entender esto. Esto me lo explico a la tarde, ni bola. Y por eso vamos a ver el video, hacemos ejercicios y así. Es una manera, bueno, pero la concentración es un entrenamiento. Si yo te entreno en concentrarte, ese periodo de 3 minutos comienza a aumentar. Entonces, 3 minutos primero, 5 después, 10, 15, y seguramente tus 15 minutos de entrenamiento de concentración son casi el equivalente a los 3 primeros minutos del primer momento que lo hiciste. Porque tiene que ver con la concentración. Y la concentración no es otra cosa que un distractor de las ideas del mundo externo. O sea, en la medida en que tenés más entrenamiento, no es que, en rigor, no es que tenés más entrenamiento en la concentración, tenés más capacidad de disuadir tus pensamientos intrusivos. Entonces, ganando desde ese lugar, te concentras mejor. No es que ganás más concentración, ganás en la capacidad de disuadir el pensamiento intrusivo, que no te afecte tanto a tu concentración natural. Tu concentración es siempre la misma, pero se dispersa cuando la mente no tolera mantener, por una cuestión puramente cognitiva, ¿no? Se satura, o sea, no tolera mantener tu pensamiento siempre en el mismo lugar. Los lamas tibetanos hacen lo mismo, pero trabajan cuando son pequeñitos, son chiquitos. ¿Recuerdan el famoso caso, y corto con esto, recuerdan el famoso caso de los chiquitos que se habían extraviado en una cueva? Ahora como quizás 5 o 6 años, deben ser todos adultos ahora, pero esos chiquitos que se perdieron en una cueva, que los tuvieron que rescatar, un rescate formidable, murió un buzo haciendo, pero nada, no apto para claustrofóbicos, por supuesto, porque hay que... Es más, la historia cuenta que los tuvieron que inyectar para poder hacerlos pasar por unos túneles herméticamente cerrados con unas mascarillas y hacerlos pasar por toda una serie de canales de cueva cerrados. Nada, te morís bajo esas condiciones. Los buzos, digamos, no cualquier buzo es capaz de soportar una cosa semejante. Es como la práctica de la bañera, ¿no? Infinitamente claro, peor. Ojalá, infinitamente peor. No. Bueno, ¿qué es lo que hizo el entrenador de fútbol de ese caso? En Tailandia creo que fue. ¿Qué es lo que hizo el entrenador de fútbol? Era monje budista, estaba iniciado en el budismo y quería ser monje. Tendría unos 20 y pico de años, un chico joven. Los otros eran el club de fútbol de chicos menores de entre 10 a 13, 14 años. Como estaban en una situación muy crítica y estaban prácticamente oscuras, en un lugar cerrado y no podían salir, los hacía meditar. Entonces, meditando los ayudaba a superar la ansiedad, ¿no? Y bueno, fue parte del régimen para rescatarlos, si no se volvían locos allá adentro encerrados. Apareció un primer buzo que dijo, bueno chicos, listo. Pero, ¿cómo mantenía se le desmorona el equipo bajo esa control? Y dijo, bueno, listo, vamos a meditar hasta que se van a dar cuenta que nos perdimos, porque saben que estamos acá y van a instrumentar. Bueno, fue complicadito hacer eso, pero bueno, la cuestión es que, bueno, les enseñó a meditar, a concentrarse. Y hay una foto, que yo la tengo histórica, clásica, de los chiquitos, cuando les tomaron una foto, así, todos, los entrenaba. O sea, imagínate que bajo cualquier circunstancia, acá en Occidente, se rajuñan de la piedra.
Y el tipo se le ocurrió hacerlos practicar meditación para calmarles la ansiedad. Bueno, chicos, hacemos un break. Hasta la 1:10 nomás. Y después hacemos el segundo para el almuerzo, ¿sí? Dale, Sandro.